Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les traigo un análisis muy completo e interesante y también importante para todos ustedes respecto de un memorándum. Un memorándum significa unas nuevas reglamentaciones que el director general, el secretario general del Departamento de Seguridad Nacional emitió hace unos pocos días respecto de las prioridades de deportación, es decir, esas personas que son deportables porque están aquí dentro de los Estados Unidos y por alguna razón pueden ser deportados en cualquier momento, pues el secretario del Departamento de Seguridad Nacional emitió estas directrices, estas reglamentaciones para que los oficiales de inmigración, es decir, todas estas personas que están a cargo de aplicar la ley federal, pues tengan unas prioridades, tengan unas directrices y sepan exactamente cómo aplicarlas, y así ustedes van a saber si están incluidos dentro de esta reglamentación nueva. Es una buena noticia, puesto que vamos a ver a través del análisis pues que se han suavizado, digámoslo así, muchas de las reglamentaciones que anteriormente se estaban imponiendo para efectos de deportar a una persona. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que nos des like a este video, que es un material importantísimo para ti, para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Muchas personas se benefician de esta información. Así que hoy vamos a hablar excelente, es decir, de una información muy importante y pertinente en relación con cuáles son esas prioridades que el Departamento de Seguridad Nacional, a través de su secretario Alejandro Mayorkas, pues ha expresado respecto de quiénes son los que verdaderamente tienen que ser deportados, es decir, cuál es la prioridad para que el gobierno deporte a las personas y bajo qué circunstancias, porque existen factores que pueden ser agravantes, pueden ser factores también que sean estos factores que ayudan positivamente, es decir, factores positivos, factores que pueden ayudar a que la persona finalmente no sea deportada. Es decir, existen factores agravantes y factores que pueden menguar esa deportación. Vamos a verlo a través de la exposición, cómo es que se está manejando ahora, de ahora en adelante, toda esta información referente al entrenamiento que deben tener estos oficiales de inmigración, quienes no pueden arbitrariamente ni tampoco basados en otros criterios, sino en estas nuevas directrices para poder pues determinar si una persona es deportada o no de los Estados Unidos. Así que es una buena noticia, como les expresaba anteriormente, de que pues a través de estos factores atenuantes y factores agravantes puedan muchas personas lograr no ser deportadas finalmente. Así que vamos a analizar muy bien este nuevo memorándum o directrices que ha mandado pues el secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Lo primero y más importante es que ustedes sepan que un memorándum es esencialmente una orden muy importante para que los oficiales sigan a cabalidad todo esto que tiene que ver con cómo poder deportar a una persona. Y lo más importante es qué dice ese memorando. El memorando básicamente proporciona una guía para que los oficiales de inmigración sepan quién puede ser deportado, es decir, para la guía de la aprehensión, es decir, cuando una persona es detenida y puede ser removida de los Estados Unidos. Es esencialmente un principio que siempre se tiene aquí en los Estados Unidos para efectos de saber quién puede ser deportado. Los principios fundamentales tienen base en la discrecionalidad procesal de poder deportar a alguien, es decir, que se estima que hoy en día hay 11 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Y la razón por la cual este secretario Alejandro Mayorkas ha emitido este memorándum es porque esencialmente no existen los recursos para que todas estas personas estén aprehendidas. Aprehendidos significa que estén detenidos en un centro, por ejemplo, de detención, obviamente valga la redundancia, y que obviamente posterior a este procedimiento de remoción se busque la deportación para cada uno de estos no ciudadanos. Por lo tanto, el secretario Mayorkas expresa que se deben ejercer discrecionalidades y determinar a quién priorizar
para efectos de llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración para finalmente deportar a alguien. Ese ejercicio de la discreción procesal, que inclusive aquí tenemos algunos videos respecto de qué es la discrecionalidad, pues al ejercer esa discrecionalidad, ellos se guían por el hecho de que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados podrían ser objeto de expulsión si no han sido básicamente miembros contribuyentes de la sociedad, de la comunidad durante años. Es decir, que esta facultad de discrecionalidad pues tiene mucho que ver con cómo se ha portado la persona aquí en los Estados Unidos. Es decir, si la persona ha tenido un buen carácter moral, si la persona ha cumplido a cabalidad todos los mandatos de la ley federal, pueda entonces que estas personas hayan contribuido positivamente a la comunidad y por tanto sean no objeto de la deportación. Es una muy buena noticia para aquellas personas que están temiendo todo el tiempo de ser deportados. Al ejercer esta discrecionalidad, pues entonces de manera selectiva, el oficial Mallorcas expresa que se enfocarían los esfuerzos a aquellas personas que verdaderamente representan un peligro, un atentado contra la seguridad nacional y a la seguridad pública y por supuesto a la seguridad de la frontera, y por lo tanto se amenaza esa seguridad de los Estados Unidos y el bienestar de los ciudadanos y residentes permanentes. Amenaza, ok, es una palabra que está usando el secretario Alejandro Mayorkas respecto de poder tener esa discrecionalidad de finalmente aplicar la ley. Entonces, el segundo punto que habla este memorando tiene que ver con las prioridades de aplicación de la ley de inmigración civil. ¿Qué significa eso? Pues el nivel que están usando ellos para observar quién puede ser deportado, quién no puede ser deportado. Muchas personas que vean este video ya van a estar infiriendo quién puede ser o no deportado. Sin embargo, siempre es importante que ustedes sepan que estos videos no significa que yo estoy brindando un consejo legal. Sencillamente yo lo que estoy es brindando un análisis del memorándum de esas directrices que el secretario Mallorcas pues expresó en este memo. Pero ustedes siempre deben acudir a un profesional, a un licenciado, un abogado con licencia aquí en los Estados Unidos para que analice su caso en particular. Establecen entonces estas prioridades, básicamente el cumplimiento de la ley de inmigración civil para lograr los objetivos de esta agencia federal con el propósito de tener una manera más efectiva de los recursos que se presentan en esta agencia como tal. Es decir, van a tratar de ser más precisos al final de cuentas quién puede ser o no deportado. Se dará entonces, dice el secretario, prioridad a la detención y expulsión de los no ciudadanos que sean amenaza, que estén amenazando la integridad de la soberanía nacional, la integridad, como les expresaba anteriormente, de la seguridad pública y de la seguridad fronteriza. Así que las prioridades de remoción de los Estados Unidos son las siguientes. Sin embargo, antes de mencionar esas prioridades, los oficiales de inmigración van a usar un estándar. Estándar significa la manera como ellos van a evaluar la posibilidad de que alguien sea expulsado o no de los Estados Unidos. En inglés se diría remove. Remove es decir, expulsado de los Estados Unidos. ¿Quién va a ser expulsado? Pues el que básicamente después de usar la totalidad de los hechos y de las circunstancias, se ejerce un juicio de valor de acuerdo a todas esas circunstancias y por consecuentemente se va a tener una conclusión de que esa persona puede o no ser deportada. Las prioridades, como les decía, son el primero, obviamente, quienes amenacen la seguridad nacional porque, por ejemplo, han cometido terrorismo, acciones que tienen que ver con el espionaje, etcétera. Otra prioridad, es decir, como en la segunda categoría, estarían aquellas personas que amenacen la seguridad pública, es decir, conductas delictivas graves que tienen que ver con delitos como felonías, como más de 2 misdemeanors, etcétera. Hay que analizar cada uno de estas acciones criminales, puesto que depende del estado donde se hayan cometido, puesto que aquí en Estados Unidos tenemos 50 estados y cada estado maneja la ley penal de manera diferente. Hay diferentes codificaciones, estatutos criminales y se debe analizar la ley de acuerdo a ese estado en particular donde se haya cometido la infracción penal. Pero también hay que analizar, como les expresaba al principio del video,
los factores agravantes y atenuantes, es decir, los oficiales de inmigración tienen que ver esos factores agravantes, cuáles son, por ejemplo, la gravedad del delito condenatorio y la pena impuesta, es decir, entre más alta sea la pena, pues mucho más agravante, el factor va a ser más agravante y por consiguiente va a tener más riesgo de ser deportado. La naturaleza y el grado del daño causado por el delito, qué tanto efecto negativo tuvo esa acción penal respecto de pues, la víctima, por ejemplo. La sofisticación de los delitos penales, existen muchos delitos penales, hay que analizar cada uno de esos delitos para observar exactamente cuál fue la tipificación que se llevó a cabo, es decir, el delito que se llevó a cabo, y ese delito obviamente tiene que analizarse en los elementos respectivos de acuerdo al estado donde se encuentre. Y asimismo entonces el uso o amenaza del uso de armas de fuego o armas peligrosas, cortopunzantes, etcétera, y antecedentes penales previos graves. Hay muchas personas que en el pasado habían sido condenadas y cometieron otros delitos posteriormente. Esto es bien delicado. Sin embargo, vuelvo y repito, acudan a su profesional o a su abogado licenciado para que esta persona pueda analizar muy bien el caso específico. En la mayoría de ocasiones, cuando vienen a mi oficina, nosotros pedimos los antecedentes penales. Y esto tiene incidencia en casi todos los casos. Por ejemplo, si usted va a hacer un ajuste de estatus, si usted va a hacer una petición familiar, si usted va a salir del país y no tiene la residencia actual y tiene que pedir su residencia, si usted va a hacer un trámite consular, si usted va a pedir un perdón. En todos los casos usted necesita un análisis de este caso. Y también existen los factores atenuantes. Atenuantes significan como positivos, básicamente, de acuerdo a la edad, de acuerdo al estatus que usted tenga en este momento, cómo ingresó al país. No es lo mismo que usted haya ingresado IWI o entrando sin inspección, entry without inspection, o habiendo entrado a través de una forma legal, que pues obviamente usted también haya cometido un crimen o que no haya cometido un crimen, que lo cometió como un juvenil, es decir, un menor de edad, que lo cometió como un mayor de edad. Todos estos factores son atenuantes. También que tiene familia aquí en los Estados Unidos, puesto que el oficial Mayorkas, el secretario, ha expresado que la idea es mantener las familias juntas, así la persona haya cometido un crimen, tiene que analizarse antes de separar estas familias, que haya sido un militar, que haya una condición mental de incapacidad absoluta o relativa. Recordemos que hay diferentes incapacidades mentales dentro de la parte, digamos, jurídica. Y también, como les expresaba anteriormente, que hayan habido condenas, o en inglés se denomina convictions. Es muy importante porque bajo la ley de inmigración federal, una conviction, una condena, es muy importante analizarla, puesto que a nivel de inmigración, una condena, pues obviamente es algo muy serio que afecta el buen carácter moral, es decir, el good moral character. Y esto pues también afecta a los ajustes de estatus, personas que desean argumentar un alivio migratorio, etc. Entonces, él dice, el oficial Mayorkas, nuestro personal no debe basarse sencillamente en un hecho de que hubo una condena o el resultado de una búsqueda en una base de datos. Por ejemplo, esta persona cometió un delito y con esto ya obviamente van a deportarla. No, él dice que tiene que analizarse todo bajo la totalidad de las circunstancias, buscando los factores agravantes, buscando los factores atenuantes y finalmente llegar a una conclusión razonable de la aplicación de la ley federal. Entonces él dice, más bien nuestro personal debe, en la mayoría de su medida posible, obtener, revisar minuciosamente los antecedentes penales, administrativos y otro tipo de información investigativa para conocer la totalidad de los hechos, circunstancias de la conducta penal en cuestión. Es decir, administrativamente significa todo lo que tiene que ver con el Estado federal y también estatal. Es importantísimo entonces que veamos una tercera pues prioridad, que significa la amenaza de la frontera, esto que está tan polemizado durante los últimos meses. La amenaza de la seguridad fronteriza, pues por supuesto, ese es un principio constitucional de defender la soberanía de los Estados Unidos. Inclusive ha recibido el presidente Biden críticas, por ejemplo, del expresidente, inclusive su aliado, el expresidente Barack Obama, en donde dice que las fronteras abiertas son esencialmente
algo muy negativo para los Estados Unidos. Pero entonces el secretario Mayorkas expresa lo siguiente: la amenaza a la seguridad fronteriza de un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza es una prioridad para su detención y deportación. Es decir, aquella persona que se haya pasado por la frontera no necesariamente ya es una prioridad para ser removido o deportado, sino que un no ciudadano es una amenaza para esa seguridad fronteriza si por ejemplo, son detenidas estas personas en la frontera o puerto de entrada mientras se intenta ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Esto entonces es muy serio, pasarse por la frontera sin una documentación adecuada. El B sería: son detenidos en los Estados Unidos después de ingresar ilegalmente después del 1 de noviembre del 2020. Es decir, no es un juego pasarse ilegal por la frontera. Ahora, otro aspecto que tiene que ver con este memorando, estamos analizando parte por parte de este memorando, es la protección de los derechos civiles y libertades civiles. Esto tiene que ver con la enmienda 14, la enmienda número 1 también, el First Amendment, es decir, estos derechos fundamentales de la expresión, del derecho de ser escuchado, de tener una audiencia, los derechos de los principios constitucionales, de los derechos fundamentales del ser humano. La raza, la religión, el género, la orientación sexual o la identidad de género, así como el origen nacional o las asociaciones políticas de un no ciudadano nunca deben ser vulneradas, según el secretario Mayorkas, pero esto no es una creación del secretario Mayorkas, esto viene de la Constitución Política de los Estados Unidos. Es decir, que él dice que no se debe enfocar el oficial de inmigración en ninguno de estos aspectos para tomar algún tipo de conclusión respecto de deportar a alguien porque factores de raza, factores de religión, porque proviene de algún país específico, entonces vamos a deportarlo. No se puede, esto nunca se ha podido, pero se refrenda ahora en este memorando. Asimismo, el ejercicio de los derechos de la primera enmienda, es decir, de las libertades de la expresión, esa es la primera enmienda de la Constitución Política Federal, por parte de un no ciudadano, así una persona sea no ciudadana, es decir, que no sea ciudadano aquí de los Estados Unidos ni residente permanente, nunca debería ser un factor para decidir tomar medidas en relación con su deportación. Entonces encontramos también la protección contra el uso de la aplicación de la ley de inmigración como herramienta de represalia por la afirmación de los derechos legales. Esto tiene que ver con una realidad lamentable, dice el secretario Mayorkas, en relación con los empleadores que sin escrúpulos explotan a estas personas que no tienen estatus migratorio, es decir, por parte de sus empleados son explotados y pues obviamente ellos están en una posición vulnerable a ser pues obviamente también deportados y por ejemplo están explotándoles a raíz de que les dan menos salarios, les dan condiciones de trabajo pues inseguras, anulan sus derechos de los trabajadores y también pues obviamente el derecho a un bienestar laboral adecuado. El hecho de que la persona no tenga documentación no puede ser explotada. Entonces encontramos un otro aspecto que tiene que ver con la calidad e integridad de las acciones que se aplican desde la ley de inmigración civil. Según entonces dice que la guía del ejercicio de la discrecionalidad fiscal, el juicio de nuestro personal, dice el oficial Mayorkas, que se debe actuar siempre con discrecionalidad, pero con razonabilidad, es decir, ser siempre ecuánime y que se debe implementar un proceso de revisión. Para asegurar esa revisión, entonces, se debe hacer un examen riguroso de las decisiones antes de someter una conclusión para efectos de hacer cumplir todos estos parámetros que se están llevando a cabo en este memorando. Más o menos en unos 90 días se implementaría esta guía, es decir que la guía entraría en vigencia supuestamente el 29 de noviembre del 2021 y que esta guía, sí, ya finalmente dice el secretario Mayorkas, no tiene la intención de crear ningún tipo de derecho o beneficio desde el punto de vista administrativo, civil o penal, es decir
que así la persona no sea deportable, tampoco significa que la persona ya pues va a obtener la residencia permanente, va a ser ciudadano o algo así. No, lo que se trata aquí de todo esto es protección de los derechos fundamentales como ser humano, es decir, que no existiría diferencia porque usted sea ciudadano, residente permanente o no ciudadano, es decir, una persona que sea indocumentada, respecto del de ejercicio, por ejemplo, de los principios fundamentales, tales como la expresión de la personalidad, la expresión verbal, la expresión de la conducta, siempre y cuando no vulneren los derechos de los demás. Es decir, no tiene nada que ver, vuelvo y repito esto, lo que dice el oficial Mayorkas o secretario Mayorkas, en relación con un resultado específico de un caso. Es decir, esto no tiene que ver con que va a ganar ya el asilo. Esto no tiene que ver con que ya va a recibir su ajuste de estatus y su residencia. No, tiene que ver con derechos de las personas. Así que, bueno, una explicación completa de todo lo que tiene que ver con el memorándum del secretario Alejandro Mayorkas en relación con que hay prioridades de deportación. Existen beneficios ahora nuevos que obviamente no existían antes, y es una buena noticia para todos ustedes quienes no tienen los derechos claramente pues en respecto de la ley de inmigración. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Esperamos que les haya sido de su agrado este video muy completo. Compártanlo, denle like para que muchos se beneficien de esta información de contenido. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.